en el ejercicio nos dicen que el 7% de los habitantes de una ciudad no tienen ni coche ni moto. De entre los que tienen coche, el 36% tienen moto y de entre los que no tienen coche, el 28% no tienen moto. Y nos hacen una serie de preguntas acerca de un habitante de esa ciudad elegido al azar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a denotar los sucesos que intervienen en el problema de la siguiente forma. Vamos a llamar C al suceso tener coche, vamos a llamar M al suceso tener moto. Entonces, en términos de C y de M, vamos a escribir el primero de los datos que nos dan, que nos dicen que el 7% de los habitantes de una ciudad no tienen ni coche ni moto. O sea que ocurren simultáneamente el suceso no tener coche y no tener moto. Por tanto, nos están indicando que la probabilidad del suceso intersección entre C complementario, que sería no tener coche, y M complementario, que es no tener moto, es 0,07. A continuación nos dicen que de entre los que tienen coche, o sea, sabiendo que un habitante tiene coche, el 36% tienen moto. Por tanto, se trata de una probabilidad condicionada, esta que tenemos ahí, la probabilidad de M condicionado a C, o sea, sabiendo que tiene coche, la probabilidad de que tenga moto es 0,36. Y de entre los que no tienen coche, o sea, sabiendo que no tienen coche, el 28% no tienen moto. Por tanto, esa probabilidad es la probabilidad de M complementario condicionado a C complementario. Sabiendo que no tienen coche, la probabilidad de que no tengan moto es 0,28. Bien, estos son los datos que nos dan. En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad de que un habitante elegido al azar solo tenga uno de los vehículos. O sea, la probabilidad pedida es que tenga coche y no tenga moto, o sea, C intersección M complementario, o, por tanto, su unión, tenga moto y no tenga coche, o sea, M intersección C complementario. O sea, que esto sería tiene coche y no tiene moto, o bien tiene moto y no tiene coche. Esa sería la probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos. Como se trata de una probabilidad de una unión, pues la fórmula sería la probabilidad del primer suceso, C intersección M complementario, más la probabilidad del segundo, bueno, y tendríamos menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que intervienen, de C intersección M complementario y de M intersección C complementario, pero esa probabilidad sería la probabilidad del vacío y por tanto es 0. Por tanto, es esa de ahí. Vamos a hallar entonces la probabilidad de C intersección M complementario y de M intersección C complementario. Vamos con la primera. Para ello, recordemos que por la definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de M complementario condicionado a C es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, o sea, C intersección M complementario, y la probabilidad del suceso C. Bien, pues si de ahí despejamos la probabilidad del numerador, pues tenemos que la probabilidad de C intersección M complementario es el producto de esta condicionada por la probabilidad de C. De forma análoga, la probabilidad de M condicionada a C complementario es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y la probabilidad de C complementario. De esta forma, si despejamos la probabilidad del numerador, pues tenemos que es la probabilidad de M condicionada a C complementario por la probabilidad de C complementario. O sea que ya tenemos esta probabilidad y esta probabilidad escritas de esta forma. Sustituimos y nos queda eso. Bien. Todavía no conocemos ninguna de estas probabilidades que intervienen ahí, pero las vamos a deducir fácilmente de la siguiente forma. La probabilidad de M complementario condicionado a C sabemos que es 1 menos la probabilidad de M condicionado a C, porque el suceso complementario de M complementario condicionado a C es condicionando a lo mismo a C, pues la probabilidad del suceso complementario. Bien. La probabilidad de M condicionada a C nos la dan en el enunciado, por tanto la probabilidad de M complementario condicionado a C sabemos que es 1 menos 0,36, o sea 0,64. La probabilidad de M condicionada a C complementario
la podemos calcular en términos de su suceso complementario, por tanto es 1 menos la probabilidad del suceso complementario de este. O sea, condicionamos a lo mismo, sabemos lo mismo, y la probabilidad entonces de m complementario. Bien, como esta sabemos que es 0,28, pues el m condicionado a c complementario es 1 menos 0,28, o sea, 0,72. Bien, ya tenemos entonces esta probabilidad y esta probabilidad. Nos queda calcular la de C y la de C complementario. Para ello, volvemos a tener en cuenta que por definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de M complementario condicionado a C complementario es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y la probabilidad de C complementario. Si de ahí despejamos la probabilidad de C complementario, pues es el cociente entre la probabilidad de esta intersección y esta probabilidad condicionada. Bien, entonces la probabilidad de esta intersección sabemos que es 0,07, la de esta probabilidad condicionada es 0,28, con lo cual la probabilidad de C complementario es 0,25. Ya tenemos esta probabilidad. Y por tanto deducimos fácilmente que entonces la probabilidad de C es 1 menos 0,25, o sea, 0,75. Ya tenemos entonces todas las probabilidades y podemos concluir pues, que la probabilidad pedida es 0,64, que sería esta probabilidad por 0,75, más 0,72, que es esta probabilidad por 0,25. Por tanto, el resultado final es 0,66. En el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad de que al menos tenga uno de los dos vehículos. El que al menos tenga uno de los dos vehículos es el suceso C unión M. O sea, tiene el primero o tiene el segundo. La probabilidad de esa unión la vamos a calcular de la siguiente forma. Por una de las leyes de Morgan sabemos que la intersección entre los sucesos C complementario y M complementario coincide con el complementario de la unión de los dos sucesos. De ahí que la probabilidad de la unión de C y M la podemos escribir como 1 menos la probabilidad de su complementario, y como la probabilidad de su complementario coincide con esta intersección, pues 1 menos la probabilidad de esta intersección. La probabilidad de esta intersección nos viene dada en el enunciado, es 0,07, y por tanto el resultado es 0,93. En el apartado C nos dicen que si este habitante elegido al azar tiene coche, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga moto? Vale, eso es una probabilidad condicionada. ¿Qué sabemos? Sabemos que tiene coche. Nos están preguntando la probabilidad de que no tenga moto, por tanto es la probabilidad de M complementario condicionado a C. Bien, vamos a calcular esta probabilidad. Para ello tengamos en cuenta que la probabilidad de M complementario condicionada a C en términos de su complementario lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de M condicionado a C. O sea, el complementario del suceso M complementario condicionado a C es condicionamos a lo mismo, a lo que sabemos, y el complementario, o sea, aquí hay M complementario, aquí M. Bien, entonces esta probabilidad sabemos que es 0,36, con lo cual pues la probabilidad pedida es 0,64. Escribimos todas las probabilidades que sabemos y vamos a utilizar, y en el apartado D nos dicen si son independientes los sucesos tener coche y no tener moto, y si son incompatibles. Bueno, sabemos que los sucesos tener coche, que es C, y no tener moto, que sería M complementario, serían independientes si se tuviese que la probabilidad de su intersección fuese producto de sus probabilidades. Bueno, pues vamos a ver si se cumple esta igualdad. Bien, para ello vamos a calcular la probabilidad en primer lugar de C intersección M complementario. Esa la calculamos de la siguiente forma. Por definición de probabilidad condicionada sabemos que la probabilidad de M complementario condicionado a C es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y la probabilidad de C, con lo cual la probabilidad de C intersección M complementario es producto de estas dos probabilidades, de M complementario condicionado a C por la probabilidad de C. La de M complementario condicionada a C la habíamos calculado y es 0,64, la de C la habíamos calculado y es 0,75, con lo cual la probabilidad de C intersección M complementario es 0,48. Bien,
La probabilidad de C sabemos que es 0,75. Vamos a calcular la probabilidad de M complementario. La probabilidad de M complementario la podemos calcular por el teorema de la probabilidad total de la siguiente forma. La suma entre la probabilidad de M complementario condicionado a C por la probabilidad de C, más la probabilidad de M complementario condicionado a C complementario por la probabilidad de C complementario. Como tenemos todos los datos, la probabilidad de M complementario condicionado a C es 0,64, la probabilidad de C 0,75, la de M complementario condicionada a C complementario 0,28 y la de C complementario pues 0,25, con lo cual la probabilidad de M complementario es 0,55. Entonces tenemos que la probabilidad de C intersección M complementario es 0,48 y el producto entre la probabilidad de C y la probabilidad de M complementario, la probabilidad de C es 0,75, la de M complementario la acabamos de calcular que es 0,55, es 0,4125. Por tanto, C y M complementario no son independientes, puesto que no coincide la probabilidad de esta intersección con el producto de probabilidades. Es distinto el 0,48 al 0,4125. Por tanto, C y M complementario no son independientes. Vamos a ver si son incompatibles. Hemos visto que la probabilidad de C intersección M complementario es 0,48. Evidentemente 0,48 es no nulo. Por tanto, C y M complementario no son incompatibles, ya que de ser incompatibles, su intersección sería vacía y la probabilidad del vacío es 0. Por tanto, no son incompatibles.